Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Este es el curso de Discipulado, verdades fundamentales para la vida cristiana, la de la Misión Bíblica Bautista Tulos. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y esta es la segunda sesión de este discipulado que estamos poniendo a disposición de todos los hermanos para su crecimiento espiritual, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la salvación, este maravilloso regalo que Dios ha dado a los hombres. No sin antes tomar un minuto tal vez para recordar el texto que queríamos memorizar de la sesión pasada. Cada clase estamos tratando de memorizar algún texto de las Sagradas Escrituras que nos ayude a fijar ese conocimiento y que nos ayude también pues a meditar en la palabra del Señor. Si usted recordará el texto que vimos la semana pasada cuando estábamos hablando de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, era Josué. El libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 8. Ese era el texto que habíamos leído. Así que, ¿qué te parece si lo repetimos nuevamente para seguir reforzando esta idea de memorizarlo? ¿Sí? Josué capítulo 1, versículo número 8, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, este texto es la idea de memorizarlo, de fortalecernos en la meditación de este texto. Y el día de hoy tenemos otro texto. El día de hoy tenemos otro texto al cual estamos animando a que puedas memorizarlo, el cual se encuentra en Tito, capítulo número 3, versos número 4 al 6. Lo tienes ahí en pantalla. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Si podemos leer el contexto más amplio desde el verso número 3, vamos a notar algo maravilloso. Mira y acompáñame por favor ahí en tu Biblia, en casa, al libro de Tito, capítulo número 3, pero vamos a leerlos desde el verso número 3, ¿sí? Mira lo que dice las Escrituras. Porque nosotros, dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto nos habla de la vivencia del ser humano sin Dios. Y ahí cae mejor el contexto de lo que acabamos de leer, porque el verso 4 empieza diciendo, pero, ¿sí? Pero a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de vivir en avaricia, en envidia, aborreciéndonos, esclavos de diversos pecados, a pesar de lo que éramos, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, dice que sucedió, nos salvó, nos salvó. Y esto es algo muy interesante porque acá vemos algunas cosas importantes con respecto a este tema de la salvación. Dios nos salvó. Dios nos salvó a pesar de lo que éramos. Dios nos salvó por su misericordia, por su amor. Y dice también, no nos salvó por algo que nosotros hayamos hecho. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino dice al revés, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este texto es uno de los textos fundamentales que nosotros utilizamos en soteriología, la doctrina de la salvación, para poder explicar este maravilloso acto de la gracia de Dios por medio de la cual Dios salva a personas pecadoras, muertas en sus delitos y pecados. Él las salva, las saca de la condenación, cambia su naturaleza, perdona sus pecados, les hace salir de la condenación del infierno y les pone en una situación de justicia. Tratemos de definirlo un poco mejor. ¿Qué es la salvación? En primer lugar. Ahora vamos a tratar de responder varias preguntas. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Quién debe ser salvo? ¿Y cómo puedo llegar a ser salvo? Son preguntas que vamos a tratar de responder en esta noche y esperemos que después de esta clase pues profundice nuestro conocimiento de esta gran y maravillosa bendición que hemos recibido tú y yo de parte del Señor.
Leamos todos juntos. La salvación es el acto por el cual Dios, en su soberana y libre voluntad, sin ninguna intervención humana, ni cosa, palabra o acto que nos haga merecedores de ella, habiendo estado completamente muertos y perdidos en nuestros pecados, decide salvarnos, produciendo en nosotros arrepentimiento y genuina fe, perdonando así todos nuestros pecados, nos declara justos ante Él mismo, santificándonos y glorificándonos a través del sacrificio de Jesucristo, su único Hijo, para la gloria de su propio nombre. Este es un concepto que tiene muchas palabras y muchas ideas intrínsecas en él. Vamos a tratar de explicar algunas de ellas. En primer lugar, tomando el texto base, Tito capítulo 3, del verso 3 al 6, notamos en primer lugar, y con eso vamos respondiendo algunas de las preguntas, que los seres humanos estamos en una condición, se le llama una condición de pecado, en una situación que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como tú conoces el registro de las Sagradas Escrituras, nos dicen que tanto Adán como Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había dicho que no comieran. Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 3. Y la primera consecuencia de este acto de desobediencia es la muerte. La muerte en la Biblia no es definida tal vez como nosotros pensamos, ¿verdad? Mucha gente piensa que la muerte es el fin, ¿no? Me muero y se acaba todo. No, no es así. La muerte es definida en la Biblia como separación. Separación. Separación de nuestra parte material, de nuestra parte inmaterial, es decir, nuestro cuerpo, de nuestra alma se separan. Separación de Dios, estamos separados de Dios, estamos muertos, por eso decimos que el pecador está muerto a pesar de que yo estoy vivo, mi corazón está latiendo, mi cerebro está funcionando, pero estoy muerto. ¿Por qué? Porque estoy separado de Dios, separado de Él. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces lo que Adán y Eva experimentaron allí en el huerto del Edén, cuando comieron el fruto que le dijo Dios que no comieran, experimentaron la muerte. La muerte física, no. Ellos seguían vivos aún, pero ¿qué experimentaron? La muerte espiritual. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Y es bueno que siempre tengamos la Biblia a la mano, porque vamos a tratar de profundizar algunos textos que tal vez no están en el material, pero podemos igual leerlos y profundizar nuestro entendimiento de lo que estamos tratando de explicar. Romanos capítulo 5, verso 12 dice así. Eh, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que nos dice este texto es que por la desobediencia de un hombre, este hombre fue Adán, la muerte, el pecado y la muerte, que es la consecuencia del pecado, Romanos capítulo 6, 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y por la desobediencia de Adán, el pecado y su consecuencia, la muerte, entraron en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, hermanos, cuando Dios crea el mundo, crea a Adán, a Eva, a los animales, a toda la creación, nunca estuvo dentro del plan de Dios la muerte. Dios creó al ser humano para vivir eternamente en comunión con Él. Sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva produce separación, produce la muerte. Y a partir de ese instante, Adán y Eva están muertos, separados de Dios, están en muerte espiritual, pero también van a morir físicamente. Por eso que Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró en el mundo por causa del pecado de Adán y Eva. A partir del pecado de Adán y Eva, los seres ahora envejecen, se enferman y mueren. No solo los seres humanos, pero también toda la creación ha sido afectada por causa del pecado. Por eso aún los animales mueren, por eso aún este segundo principio de la termodinámica, ¿no? Que todo tiende al caos, sucede, porque toda la creación, dice Romanos capítulo 8, ha sido sujeta a vanidad. Así que, dado que toda la creación está sujeta al pecado, todo ahora experimenta desgaste, enfermedad, deterioro, muerte. La muerte es la consecuencia de que el hombre esté separado, separado de Dios. ¿Sí? Y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo dice Tito capítulo 3, verso 3. Textos también como Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante dice, no hay justo
No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han apartado, todos se han desviado de Dios, todos se han alejado, todos le han dado la espalda. Todos los seres humanos, queridos hermanos, estamos separados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente dirá, pero yo no estoy muerto, estoy vivo. Recuerda lo que dijimos, muerte espiritual, muerte física. El ser humano apartado de Dios se encuentra en muerte espiritual, está separado de Dios y en algún momento de su vida va a experimentar la muerte física, la separación de su cuerpo físico de su alma. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Es consecuencia del pecado. En la voluntad de Dios no estaba que nosotros muriéramos o nos enfermáramos o envejeciéramos, pero ahora envejecemos, nos enfermamos y morimos porque es la consecuencia del pecado de Adán y de Eva que pasó a todos los hombres. Todos los hombres hemos pecado. ¿Todos los hombres son pecadores? Sí. Esto se llama en teología la doctrina de la depravación total. Todos los hombres hemos pecado. Dice claramente Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No todos estuvieron ahí con Adán y Eva, solo Adán y Eva pecó, pero al ser Adán y Eva los primeros padres de toda la humanidad, esa condición de pecado se trasladó a toda la humanidad, de tal manera que todo ser humano es concebido en pecado. El Salmo 51 nos dice, David, en pecado me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. En el libro de Génesis capítulo 6, tiempo antes del diluvio, la escritura nos cuenta, nos dice que había gran maldad sobre la tierra. Y Jehová vio el corazón de los hombres que estaba inclinado a la maldad desde su juventud. Tú lo puedes ver. Tú no necesitas enseñarle a un niño pequeño a desobedecer, a mentir o a ser rebelde contra sus padres. Eso ya está incluido en el chip de cada ser humano. Para nosotros siempre es más fácil hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza corrompida, depravada, afectada por el pecado. Eso es lo que significa la depravación total. Todos los seres humanos hemos sido afectados por el pecado en cada área de nuestras vidas. No todos desarrollamos esa naturaleza pecadora de la misma manera. Algunos son terribles, violentos, criminales, malvados, perversos. Otros no lo son tanto, pero todos en general, todos los seres humanos tenemos una naturaleza corrompida por el pecado y por ende nos encontramos en situación, o mejor dicho, esto es debido a que nos encontramos en una condición de muerte espiritual. Todas las personas por defecto. ¿Qué pasa con el creyente? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí? Ahí con el creyente ha pasado algo diferente. Entonces, ¿por qué necesitamos la salvación? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Entonces creo que ya más o menos se va entendiendo por qué es necesaria la salvación. Básicamente necesitamos ser salvos porque estamos perdidos, porque estamos separados de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces quiere decir esto, que al estar muertos y separados de Dios, ¿podemos acercarnos a Dios? No. Claramente la Escritura nos dice que no hay manera. El ser humano no desea acercarse a Dios, no quiere acercarse a Dios, no puede acercarse a Dios. Por eso claramente el libro de Tito 3, que hemos leído hace un momento, del 3 al 6, nos dice que Dios nos salvó, pero no nos salvó basado en algo que nosotros pudiéramos hacer, porque no podemos hacer nada. Recuerda, estamos del otro lado del abismo, estamos separados de Dios y no solamente no queremos alcanzar ese lado, sino que no podemos hacerlo tampoco. Entonces, si Dios nos ha de salvar, Él lo hace, ¿sí? Él lo hace basado en su propio amor, en su propia misericordia. No hay nada que nosotros hagamos. Mira lo que dice la Escritura y acompáñenme por favor. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Isaías, el libro del profeta Isaías. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, en el capítulo número 5, perdón, en el capítulo número 1. Y vamos a ver, por favor, a ver, acompáñame. Y te voy a invitar, por favor, a que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 1. Y vamos a ver un momento en qué verso lo vamos a encontrar. ¿Sí? A ver. Isaías capítulo número 1 y en el versículo, a ver, vamos a leerlo, creo que podríamos llamarlo desde el inicio realmente. Podríamos leerlo desde el inicio, pero no vamos a leerlo desde el inicio porque es demasiado, es muy largo el capítulo. Isaías simplemente capítulo 1, versículo número 5. Dice así, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Más abajito, en el versículo, vamos a ver, en el versículo número 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si fueran vuestros pecados como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No? Entonces hay una situación, hay una condición de pecado en la cual nosotros nos encontramos, igual muy parecida a la que mencionó en Tito capítulo 3, verso 3. También Isaías lo menciona, también otros pasajes mencionan la condición del ser humano sin Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo número 1 también nos habla extensamente, y tal vez no vamos a entrar en tanto detalle, pero Romanos capítulo 1 también nos habla acerca de la condición del ser humano sin Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo número 1, versículo número 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que dice, porque, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y podemos seguir leyendo más este capítulo y ver el grado de degradación, de depravación del ser humano. Pero básicamente lo que podemos resumir es que Dios ha dado evidencias claras, aún en la misma creación, de que Él existe. Podemos de alguna manera no conocer completamente a Dios, pero sí saber que existe un Dios sabio, poderoso, magnificente, al ver las maravillas de la creación de este universo. Sin embargo, el hombre no ha querido darle gracias a ese Dios, no ha querido reconocerle y buscarle, sino que le ha dado la espalda y ha adorado a las criaturas antes que el Creador, y le ha dado completamente la espalda, se ha entenebrecido en sus razonamientos y ha vivido una vida separada de Dios. ¿Por qué vivimos esta vida separada de Dios? Porque nuestra naturaleza está el estar separados de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque nuestros corazones son engañosos y perversos. El libro de Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? El corazón del ser humano está lleno de maldad, y aún los mejores de entre nosotros tenemos maldad en el corazón, tenemos odio, resentimiento, amargura, diferentes situaciones que hacen que nuestros corazones pues no sean limpios realmente, sino que tienen pecado. Nuestros corazones están llenos de maldad, amamos más las tinieblas que la luz, somos injustos, no queremos buscar a Dios, no queremos saber nada de Él, somos pecadores, vuelvo a repetir, desde que nacemos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso ya lo había mencionado. Somos incapaces de entender las cosas espirituales por nosotros mismos. ¿Sí? El libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre que aún no conoce al Señor, que no tiene una relación personal con Jesucristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede discernir, no las puede entender. Entonces, imagínate, ¿no? Mira otro texto que tal vez no está allí en la separata, pero podemos leerlo también para complementar lo que estamos diciendo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 4. Y esto va a ayudar también ya a ir entrando en la siguiente cosa, en el siguiente punto al cual queremos enfatizar. Segunda de Corintios capítulo 4, y vamos a leerlo desde el verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está hablando Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Quién es este Dios de este siglo? El llamado Dios con D minúscula de este siglo es Satanás, el cual, dice la Escritura, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan comprender acerca de Jesús. Entonces, la situación de la persona incrédula es terrible. Uno, está cegado por Satanás. Dos,
no entiende las cosas espirituales, 1 Corintios 2:14. 3, no quiere buscar a Dios, Romanos capítulo 3 del 10 al 12. 4, está muerto en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2 verso 1. 5, según Tito 3:3, es aborrecible, es esclavo de su pecado. No puede comprender. También la escritura nos dice en Juan capítulo 8, Jesús hablando con aquellos que no le conocen realmente, Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Qué tremendo lo que Jesús acaba de decir. Mira, vamos a leerlo. Perdón, Juan capítulo, el Evangelio de Juan, obviamente, el Evangelio de Juan capítulo número 8. Y vamos a buscar un momento este verso. Quiero buscarlo para que ustedes puedan leerlo ahí en casa. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En el mismo capítulo, capítulo número 8, pero versos un poquito más adelante, versos 44, o versos 43 incluso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que la situación del incrédulo es muy triste. Es una persona que está cegada por Satanás, es hijo de Satanás, no quiere saber nada de Dios, no puede saber de Dios, no puede entender las cosas espirituales, tiene un entendimiento ensenebrecido, está muerto en sus delitos y pecados, está perdido, condenado, va rumbo a la condenación. Si muere físicamente, ¿no? Va a ir a la condenación, al infierno, porque ya está separado, está muerto ya espiritualmente. Entonces, esta es la grave y terrible condición, queridos hermanos, de la persona que no conoce a Cristo Jesús. Por esto es, y ahora sí se entiende un poco mejor lo que dice Tito, es que a pesar de quienes éramos, recuerda, esta es la condición de todos los seres humanos, todos hemos pasado por esta situación, estar perdidos, condenados, apartados de Dios, entenebrecidos en nuestros pensamientos, rumbo a la condenación. En vista de esta situación de perdición del ser humano, ahí se entiende mejor lo que Tito capítulo 3 nos dice, pero se manifestó la bondad y el amor de Dios para con todos los hombres. Esta motivación maravillosa de Dios para salvarnos. Juan capítulo 3, verso 16, dice la escritura. Este pasaje es muy conocido, pero vamos a leer no solamente el verso 3, el verso 16, sino vamos a leer un poquito más. Mira lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es en perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que lo que nos salva, lo que sucede, hermanos, es que Dios, al ver la condición perdida del ser humano, en su amor, en su misericordia, Él nos salva. Él provee salvación. Ese es el término más específico. Él provee salvación. Dado que el hombre está separado de Dios y nada de lo que haga puede acercarle a Él porque está muerto espiritualmente hablando, Dios tiene que hacer algo y es Él quien provee salvación. Es Él quien de alguna manera Él hace y provee salvación para nosotros. Antes de entrar en esta parte de las 8 verdades esenciales para recibir la vida eterna, quiero mostrarte un texto más que se encuentra en el libro de Romanos. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando de la salvación. Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3, versículo número 19. Vamos a leer varios textos de este capítulo. Mira lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo primero que está diciendo Pablo es que no hay nada que nosotros podamos hacer por las obras de la ley por la cual nosotros podamos ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado justo.
Entonces, ¿qué significa? Que no hay nada que yo haga, ni bueno ni malo, que me pueda acercar a Dios. Ni siquiera obedecer la ley completamente me puede acercar a Dios, porque dice que la ley lo único que hace es darnos a conocer el pecado. La palabra de Dios nos muestra que somos pecadores. La palabra de Dios nos muestra que necesitamos salvación. No hay nada que yo pueda hacer, ni yo puedo ganarme el cielo por medio de la obediencia, por medio de ritos, por medio de rituales o de tradiciones, de rezos o de cualquier otra actividad. No hay manera de poder acercarse a Dios si no es por medio de lo que Él ha provisto. Jesús dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y qué significa esto? Bueno, sigamos leyendo Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Cristo, la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Romanos, de Pablo aquí en Romanos? Muchas cosas. Lo que se está diciendo es que Dios nos ha dado su palabra para que podamos conocer su voluntad, para que podamos saber que somos pecadores, que fallamos y que no tenemos oportunidad de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Pero dice también Pablo que aparte de la ley se ha manifestado otra cosa, la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es manifestada por medio de la fe de Jesucristo, ¿sí? Los judíos creían en la justificación por medio de la ley, o sea, creían que ellos se hacían aceptos ante Dios por obedecer la ley. Pero Pablo está diciendo que no, está diciendo que la justificación que Dios aprueba es la que se logra por medio de la fe en Jesucristo. Esta justificación está disponible para todos, no solamente judíos, dice para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo somos justificados? Dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La palabra redención significa rescate. ¿Por qué? ¿Cómo somos salvos? Por medio del rescate que Cristo hizo en Cristo Jesús. Y dice, mira, el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa satisfacer la ira de Dios por medio de un sacrificio. Así que lo que Dios hace es enviar a su Hijo y que su Hijo muera en reemplazo de nosotros. Nosotros somos pecadores, merecemos morir para poder pagar la condena de nuestro pecado. Dios ama al hombre, no quiere que el hombre muera. Entonces, ¿qué hace? Envía a su único Hijo como propiciación, como sacrificio para aplacar la ira de Dios. ¿Por qué hace esto Dios? Hermanos, porque Dios es un Dios santo. Es bueno, pero es santo. Debe castigar el pecado. Un juez justo no puede dejar impune la maldad. Tiene que castigar la maldad. Pero Dios, como juez santo, también es un padre amoroso. Él no quiere castigar a su hijo y a sus hijos. Entonces, ¿qué hace? No quiere castigar al hombre. Entonces, ¿qué hace? Provee salvación castigando a su hijo como reemplazo de la humanidad. Mira lo que dice el verso 25. Aquí Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al de la fe de Jesús. ¿Qué sucede aquí? Con la salvación pasa algo maravilloso, hermanos. Recuerda, Dios es un Dios santo, tiene que castigar el pecado, pero Dios ama al hombre, no quiere castigar al hombre porque significaría matarlo, destruirlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios manifiesta su justicia, castiga el pecado de todas maneras, pero no lo castiga en la humanidad, lo castiga en su Hijo Jesús. Allí en la cruz del Calvario, Dios castigó la maldad de la humanidad en la persona de su Hijo. Dice Pablo, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica el de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Dios sigue siendo santo porque sigue siendo el castigador de la maldad. Él no pasa por alto la maldad, Él castiga la maldad. En el Antiguo Testamento dice la Escritura, cuando Dios se presentó a Moisés, le dice, yo soy Jehová, Jehová, Dios grande y misericordioso, pero que no pasará por alto al culpable, sino que castigará al culpable. O sea, Dios castiga al culpable, pero no quiere castigar al ser humano, así que lo hace sobre la persona de su Hijo. Sigue siendo justo,
pero a la vez también es bueno porque provee salvación para el ser humano y todo aquel que cree en esto maravilloso que Dios ha hecho, dice la Escritura, Dios le justifica. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe, no por nada de lo que hagamos. Y esas son las buenas noticias de la salvación, que yo no tengo que hacer nada, solo creer, porque Dios ya lo hizo todo por medio de haber entregado a su único Hijo, el Señor Jesucristo, el único inocente, el único que no tuvo pecado. Él sufrió por toda la humanidad pecadora. Y por esto Dios es el justo, porque castiga la maldad, y a la vez es el que justifica, el que provee salvación. Entonces en la cruz de Cristo, la salvación nos muestra cómo Dios sigue siendo justo y castiga la maldad, pero a la vez nos muestra el amor de Dios, que nos ama tanto, que ha provisto salvación para nosotros, castigando a su propio Hijo. Espero que se haya entendido más o menos claramente lo que estamos hablando con respecto a la salvación. Ahora sí, vamos a repasar estas 8 verdades esenciales para recibir la vida eterna. En primer lugar, solo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. No hay otro camino. ¿Sí? No hay otro camino. Hebreos capítulo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para creer en Él. Verdad número 2. El hombre es responsable ante Dios por haber sido creado por Él. Somos agentes morales responsables delante de Dios. No somos independientes ni autosuficientes. Algún día habremos de dar cuentas a Dios. Hebreos capítulo 9 nos dice eso y más adelante lo vamos a ver. Verdad número 3, el pecado. Desde Adán todos los hombres han pecado y han hecho lo malo delante de Dios. Ya lo he mencionado hace un momento, creo que ha quedado claro. Verdad número 4, el juicio. Todos los hombres darán cuentas a Dios de manera personal por lo que hicieron y durante sus vidas. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Serán juzgados, se presentarán delante de su Creador. Aquellos que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús estamos justificados, es decir, tenemos la vida eterna, la paz con Dios y el perdón de nuestros pecados. Ya no vamos al infierno, vamos al cielo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han creído en Cristo Jesús en su vida y que mueren incrédulos? Dice la Escritura, lamentablemente, que esas personas ya han sido condenadas. Juan capítulo 3, verso 18, nos dice que el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que esa persona, lamentablemente, irá al lugar de condenación eterna que se llama el infierno, porque no creyó en Cristo Jesús, rechazó la salvación, rechazó el regalo de la vida eterna. Qué triste es, ¿verdad? No queremos que ninguna persona rechace el mensaje de la salvación. Así que si tú en esta noche me estás escuchando y no tienes seguridad de tu salvación, yo te invito a que en esta noche tú entregues tu vida a Cristo. Tú le ruegues al Señor que te salve, te perdone tus pecados, para que estés seguro que el día que salgas de esta tierra, vayas al lugar celestial, al cielo, no vayas al infierno, porque Dios ya te ha provisto este regalo de la salvación por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Solo pide a los hombres que crean, que se arrepientan de su vida pecaminosa y que crean en el nombre de Jesús como el único Señor y Salvador de todos los hombres. Verdad número 5, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios sin pecado y el único camino a la vida eterna, la única entrada al cielo y el único que nos acerca al Padre. No hay otro camino. No hay otro camino. Como los hombres establecen muchos caminos según ellos por medio de las religiones, de los santos y de todos estos rituales, pero realmente la Biblia nos dice que no hay camino. Solo el único camino es a través de la fe en Jesucristo. Como decía el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay, solamente en el nombre de Jesucristo. Verdad número 6, la cruz. En la cruz vemos el amor y la santidad de Dios. Su santidad ya lo habíamos explicado. La santidad demanda que el pecado sea castigado, así que Dios castiga el pecado, pero en la persona de su Hijo. Y la cruz también nos muestra el amor de Dios, porque Él ama al hombre y le da la oportunidad de ser salvo. Es el mensaje maravilloso, las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Verdad número 7. La salvación es por la fe. El hombre pecador puede ser salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Se manda a los hombres a que crean. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie va a llegar al cielo y le va a decir a Dios, Señor, yo me salvé porque fui un buen hombre, yo me salvé porque fui un buen padre, yo me salvé porque fui responsable, obediente, nunca robé, nunca maté a nadie. No, somos salvos simplemente por el regalo de Dios. Dios ha regalado esta salvación a todo aquel que crea y tome esta salvación para su propia vida. Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio, que toda persona, independientemente de qué haya hecho en su vida, los pecados que haya cometido, si tú en esta noche pones tu esperanza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entregas tu corazón a Él y te rindes a su vida, a Él, tu vida, entonces dice la Escritura que el que oye y cree, no tendrá, tiene ya vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Su estado, ¿recuerdas el estado inicial de pecado que todos los seres humanos tenemos? Puede cambiar, puede cambiar un estado de justificación, de salvación. Cuando esta persona pone su fe en Cristo Jesús, su estado cambia. Se dice que es salvado por la gracia de Dios. Y exteriormente nos seguimos viendo igual, pero nuestro interior ha resucitado, ha vuelto a la vida. Estamos ahora cerca a Dios, ya no estamos separados de Él, ya no nos encontramos en muerte espiritual, nos encontramos solamente en esta vida caminando, pero estamos vivos por la gracia de Dios. Sí, experimentaremos la muerte física, mas no la muerte espiritual. Porque el día que un creyente cierra los ojos en esta vida, muere físicamente, va al cielo, a la presencia de Dios, a vivir por toda la eternidad con el Señor. Verdad número 8, la vida eterna. Dios da el regalo de la vida eterna a los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como único Señor y suficiente Salvador. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos respondiendo varias preguntas. ¿Qué es la salvación? Es el acto por medio del cual Dios provee salvación, salva a los hombres pecadores que están condenados rumbo al infierno por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque estamos perdidos, porque estamos condenados. ¿Quiénes son salvos? Todos aquellos que ponen su fe en el nombre de Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? ¿Cuáles son las características de la salvación? Bueno, vamos a leer algunas de ellas. En primer lugar, es un regalo de Dios. El hombre no lo puede ganar por sus propias fuerzas. Implica arrepentimiento de nuestros pecados y fe. Yo no puedo decir que soy salvo, pero sigo viviendo una vida desobediente a Dios. No, si yo soy salvo realmente, voy a evidenciar en mi vida que realmente amo a Dios ahora, y al Dios que antes despreciaba, ahora amo. Al Dios que antes ignoraba, ahora le presto atención. Al Dios que antes aborrecía, ahora adoro. Entonces hay un cambio en mi vida, definitivamente. Según de Corintios 5:17 nos dice que, de modos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La salvación, queridos hermanos, es eterna. Quiere decir que todo aquel que ha sido salvo permanecerá salvo por la gracia de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo número 27. Y vamos a leerlos todos juntos. ¿Qué te parece? Evangelio de Juan. Dame un minuto que lo busco. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que estamos seguros en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de él. Así que son excelentes noticias, querido hermano. Excelentes noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Estábamos separados de Dios, ahora somos cercanos a Él. Te invito a que puedas leer en casa Efesios capítulo 1 para que veas las grandes cosas, maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos perdidos, hemos sido hallados. Éramos enemigos, ahora hemos sido acercados a Dios. Teníamos pecados, nuestros pecados han sido perdonados. Estábamos muertos, tenemos vida eterna, tenemos paz con Dios, la promesa. Íbamos a ir al infierno, ahora ya no, vamos al cielo. Y tremendas y maravillosas bendiciones que Dios le ha dado a todos aquellos que hemos confiado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
También nos dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso vamos a estudiarlo más adelante. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios como propiedad de Dios. Cristo volverá nuevamente por sus hijos. Tenemos una mente nueva, una mente renovada. Tenemos un corazón. Nuestro corazón ha sido cambiado. Antes era un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne, que es sensible a Dios, que ama a Dios, que ahora realmente desea conocer más a Dios. Y hay un cambio en nuestras vidas, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas también. Entonces, tenemos que definitivamente darle gracias a Dios por estas cosas tremendas y maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Mira lo que dice un último texto, vamos a leerlo. Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a leer desde el verso 25 en adelante. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué maravilloso, ¿cierto? Dios nos da un nuevo corazón, una nueva mente, y pone su espíritu dentro de nosotros, capacitándonos para poderle obedecer y para poder vivir una vida agradable a Él. Si antes vivíamos una vida pecadora, perdida, separada de Él, ahora vivimos una vida que le ama, que le busca, que le desea, que quiere servirle. Y eso, espero, sea la realidad para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Conclusiones. Debemos vivir agradecidos entonces, porque Dios nos libró del infierno. Ya no vamos a ir a la condenación, hermanos. El infierno es un lugar terrible de condenación, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, donde por toda la eternidad estarán sufriendo aquellas personas que han rechazado en vida al nombre del Señor Jesús. Ya no vamos al infierno. Dice la Escritura que Él nos ha librado de la ira venidera. Debemos de vivir agradecidos porque ahora tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Somos ahora hijos de Dios. Los creyentes son llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que todo aquel que ha recibido, que ha creído en Jesús, ahora es hecho hijo de Dios. Vamos a leerlo para poder leer en el contexto todo este verso que les acabo de mencionar. Juan capítulo número 1, versículo número 12. A ver si me acompañas, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mucha gente piensa, todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, los seres humanos son creación de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? Lo dice claramente acá. A todos los que creyeron en Jesús y le recibieron, Dios les hace hijos de Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Efesios capítulo 2, y cada vez que quiero terminar, recuerdo otro verso, así que te prometo que ese es el último. Efesios capítulo número 2, y vamos a leer este último verso, ¿sí? Mira lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que si eres creyente ahora, eres un santo, eres un miembro de la familia de Dios, hijo de Dios, con la vida eterna, paz con Dios, y esa es una gran razón por la cual tenemos que agradecerle al Señor también. Debemos vivir confiados en que Dios nos llevará consigo a vivir una eternidad en el cielo con Él. Debemos orar más bien por nuestros familiares y amigos para que, si es que no conocen al Señor, le conozcan, querido hermano, porque solo hay una oportunidad en esta vida. Después de esta vida ya no hay otra oportunidad. Recuerda, después de la muerte, el juicio, según lo que dice Hebreos 9:27. Así que durante este tiempo, esta vida,
todavía hay oportunidad para creer en Dios. Así que te animo a que ores por tus familiares, a que les compartas el Evangelio, les invites a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para que ellos también puedan ser salvos. Ora por tus hijos, ora por tus cónyuges, ora por tus familiares, para que ellos también puedan conocer a Cristo Jesús. Recuerda, nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. El Señor te ha salvado, así que vive más bien una vida agradable a Él. Terminamos entonces, hermanos, con una palabra de oración, dándole gracias a nuestro Señor por todo esto. Padre Santo, gracias. Gracias por el regalo de la salvación que no merecemos, que no podemos ganar, que no hay manera alguna de que pudiéramos haberlo alcanzado, si no fuera, Señor, porque viste nuestra maldad, viste nuestra miseria, viste, Señor, nuestra inmundicia, y por tu misericordia y tu amor, proveíste salvación para cada uno de los seres humanos por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús allí en la cruz. Señor, nosotros creemos en ese Jesús que murió y que resucitó, porque tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que nosotros creemos en ese Jesús, Señor, que vivió, que murió, pero que también resucitó, y le hemos confesado con nuestros labios como nuestro Señor y Salvador. Y si en esta noche, tal vez algunos que nos están viendo en este video, aún no te ha conocido, Señor, que en esta noche pueda entregar su corazón a ti, pueda derramar su corazón a ti, pueda confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y recibir el regalo de la vida eterna. Padre Santo, tu palabra lo promete así y te pedimos, Señor, esto por cada uno de los que nos escuchan. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. Meditemos entonces un poquito más en estos pasajes. Te animo a que leas Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 1, Juan capítulo 3 del verso 16 al 18, Tito es el verso a memorizar, capítulo 3 desde el verso 3 al 6 y principalmente esos pasajes puedas meditar en ellos, reflexionar en este maravilloso regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado a ti y a mí y a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Nos vemos la siguiente semana con otro tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Por mientras, leamos, meditemos, memoricemos y compartamos el Evangelio de Dios a muchas más personas hasta que todos crezcan, hasta que todos conozcan a Cristo Jesús y crezcan en la fe. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.